¿Le ha pasado que después de comer usted queda así tan, bueno, repleta que dice estoy a reventar? Bueno, existe una escala de saber cuánta hambre y qué tan saciados estamos, que va de 1 a 10. Justamente para explicarnos esta escala está con nosotros la doctora Pamela Barquero. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Y por favor explíquenos, esta es justamente la herramienta que nos va a identificar qué tan llenos estamos. Buenos días, sí, claro, así es. Vamos a ver, primero quiero decirles que tenemos la saciedad y la saciación. La saciación es la que nos determina el periodo para finalizar de comer y está determinado por factores sensoriales, el olfato, el gusto, el tacto, todo esto, la textura del alimento y las hormonas. Y la saciedad es el tiempo posterior a que dejamos de comer y ya estamos saciados. Entonces, en esta escala de la saciedad vemos que, como decías vos, tenemos la parte cuando estamos demasiado hambrientos, como dice que uno se está pero muriendo del hambre, hasta cuando ya estamos muy llenos. ¿Qué es lo ideal? Bueno, empezar a comer cuando uno está hambriento, no cuando estamos pero a reventar que ya no aguantamos y queremos comernos el mundo, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿cuándo es el momento entonces de empezar a comer? Cuando nosotros ya tenemos hambre, pero no debemos dejar de pasar el tiempo, porque si lo dejamos pasar el tiempo llegamos al 1, ¿verdad? Entonces lo ideal es empezar 3, 4, ¿verdad? Que es que tenemos hambre y entonces ¿por qué? Porque vamos a comer la cantidad que necesitamos comer. Perdón, doctora, entonces sí. Uno debería de comer cuando está en 4 o 5, digamos, y no cuando le toca a uno el tiempo de la merienda. Exacto. Entonces, cuando uno tiene hambre, pero no es como que necesito comer ya. Y lo otro es que debemos terminar cuando estamos satisfechos, muy importante. ¿Por qué? Porque por un lado, si empezamos en el 1, nos vamos a comer una gran cantidad de alimentos que no necesitamos y vamos a comer compulsivamente. Mientras que si empezamos en 3, 4, 4, 5, comemos lo que necesitamos. Y tenemos que saber decir ya, ¿verdad? ¿En qué momento? ¿Qué nos puede identificar que ya estamos en el 7 o en el 8? Ajá. Pues muy importante y para esto es esta escala. Uno debe conocerse, debe conocer nuestro cuerpo y determinar en qué momento estamos satisfechos. Porque muchas veces pasa de que, bueno, nos gusta mucho el alimento, pero podemos comer un poquito más. Y entonces empezamos a, como dicen, llegar hasta lo más lleno y ya de ahí después nos sentimos mal, estamos muy llenos, nos da dolor de cabeza, agrura, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de llegar a este punto. Lo importante entonces es empezar aquí, ¿verdad? Y terminar aquí. Claro. Eso es lo ideal, para que podamos tener una alimentación adecuada, no sobrepasarnos, no comer más de lo que no debemos. Ahora, Pamela, ¿cuáles son los principales errores que cometemos a la hora de tener hambre, verdad? Y de tal vez empezar a comer. Sí, bueno, algo muy importante, y lo vamos a ver ahora más adelante, es saber qué vamos a comer de primero. Entonces, ¿qué es lo ideal? Existen diferentes macronutrientes, proteínas, carbohidratos, lípidos, que nos determinan la saciedad. Por ejemplo, las proteínas son los que más saciedad nos producen. Por lo tanto, cuando tenemos el plato de comida, que ya lo vamos a ver más adelante, debemos comer primero la ensalada y los vegetales, después la proteína y por último el carbohidrato. ¿Por qué? Porque si nosotros comemos, y no sé si han visto en los restaurantes y demás que pasan los meseros con la ensalada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se comieron probablemente primero el carbohidrato, los llenó y ya no les da chance de comer lo que es nutritivamente mejor, ¿verdad? Que es la ensalada, los vegetales y la proteína. Pero entonces, doctora, pasemos la página para ver cómo debería de estar eso en el plato, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a ver, voy a pasarle aquí esta para que veamos un segundito. Ok, entonces este es nuestro plato de comida, el plato de comida del almuerzo. Entonces tenemos la ensalada o los vegetales, ¿verdad? Que es la mayor cantidad. Que es la mitad del plato. Después tenemos la proteína, que bueno, pollo, carne, pescado, lo que ustedes deseen. Y bueno, tenemos también la proteína animal, muy importante, y la proteína vegetal. Y tenemos la parte de carbohidratos, ¿verdad? Que debe ser un cuarto de comida. Entonces cuando uno empieza a comer, debe empezar por los vegetales y la ensalada. Posterior vamos a seguir con las proteínas y de último el carbohidrato, que es muy muy importante, porque la insulina o el pico de insulina se va a dar precisamente después de comer el carbohidrato. Hay gente que come así, pero todo revuelto, doctora. Todo revuelto, sí, mucha gente, eso me dicen en la consulta, bueno, doctora, sí está bien, pero yo como todo revuelto. Bueno,
Es muy importante, siempre hay una predilección, ¿verdad? Y los ticos comemos demasiado carbohidrato, entonces, pues hacer un equilibrio como todo. Y es muy importante qué hay en el plato, porque no es lo mismo este plato que se ve precioso, ¿verdad? Que así debería ser, a un plato lleno de, no sé, papas fritas, pollo frito, todo frito, ¿verdad? Y entonces no nos sirve aunque comamos de esa forma. Bueno, entonces, a ver, Ahora, veamos nos los sí y devolvemos. los no. Exacto, entonces, ¿qué es importante? Bueno, hay que ver que los alimentos tienen tenemos alimentos como las pizzas, como por ejemplo el pan, que tiene alta palatabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Son alimentos procesados o ultraprocesados, tienen gran cantidad de azúcar, gran cantidad de sal, ¿verdad? Y producen esta sensación de que querer comer más y más y más, ¿verdad? Todo lo que es ultraprocesado y empacado. ¿Qué debemos escoger? Y bueno, también nos pasa con la parte jugo de frutas. La gente tiene la idea que nosotros podemos comer todas las frutas del mundo y no es así, ¿verdad? Porque tenemos la fructosa, que es una azúcar, pero tampoco la fruta en líquido no nos conviene. ¿Por qué? Porque no está lo suficiente en boca y entonces no tenemos saciedad, no nos produce saciedad y consumimos más de lo que deberíamos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Bueno, lo que estamos hablando, consumir cosas saludables. El apio sí, bueno, este no, ¿verdad? Eso es X. Eso es X. Y entonces sí que es importante lo que hablamos, pues la ensalada. Ahora, ¿la pasta es X o es check? En realidad eso depende, volvemos a lo mismo, yo no quiero satanizar ningún alimento, eso es lo más importante, no podemos satanizar los alimentos, sino tenemos que ver el tipo de cocción, ¿verdad? Cómo los preparamos y la cantidad. Entonces, no es que no podemos comer carbohidratos, la gente me dice, bueno, doctora, ¿qué me va a quitar? ¿Todo el arroz? No, es que el arroz es súper importante. Ahora, doctora, por ejemplo, si nosotros vemos este plato que es el que tenemos acá, ¿verdad? Ajá. Y yo tengo poca hambre, pero me corresponde comerme todas mis porciones, ¿qué hago? ¿Me lo como aunque yo no tenga hambre? ¿O me como hasta donde yo quede lleno, pese a que sé que el orden es, o sea, lo único que me voy a comer es la ensalada, digamos? Sí, bueno, eso es una pregunta muy importante. Esta escala, y es muy importante conocernos. Entonces, evidentemente esto viene acompañado de un plan nutricional, del ejercicio y demás. Entonces va a llegar el punto donde uno se conoce. Y a veces esto de las meriendas ha sido muy controversial. Ahora se habla de que debemos de tener 3 tiempos de comida y en ese periodo vamos a tener la satisfacción para llegar a comernos todo el plato. Ahora, sí, porque a todos nos pasa, podemos estar un poco llenos y entonces para no llegar al 8 o al 9, pues bueno, comemos un poquito de ensalada, un poquito de la proteína y un poquito, ¿verdad? Pero no, tal vez no toda la porción, ¿verdad? Ahora, si yo me apego, digamos, a esta escala, ¿verdad? De saciedad, ¿cuánto peso podría llegar a perder? Bueno, es que eso va determinado muchas cosas. Evidentemente, si tenemos una actividad física de 150 minutos por semana, que incluya cardiovascular y de fuerza, si tenemos una alimentación adecuada, los estilos de vida son muy importantes. Entonces, sí nos vamos a dar cuenta de la diferencia. Y lo más importante es esto de cómo empezar a comer, porque definitivamente yo lo he visto en la consulta. La persona me dice, uy, doctora, que de verdad que es diferente. Uno se siente saciado, claro, y ya no llega a comer más. No hace falta comer un montón de cosas y picar, digamos. Ahora, Pamela, la escala de la saciedad, además de perder peso, ¿qué otros beneficios me podría brindar? Bueno, definitivamente es ese, conocernos. Porque es importante conocer nuestro cuerpo. Todos somos diferentes, no son lo mismo vos que yo, o un hombre o una mujer, ¿verdad? Entonces, definitivamente la escala de saciedad nos va a ayudar para conocernos, para determinar qué es lo que necesitamos comer y, obviamente, tener un estilo de vida saludable, ¿verdad? Lo más importante, yo creo que de esto es eso. Saber conocernos, ¿verdad? Porque sabemos que mucha gente, bueno, vos me decís un tip, ay, mira, ¿qué tal, verdad? O el vecino, ¿verdad? Entonces es importante saber que cada persona individual es diferente. Y entonces, con la escala de la saciedad ya sabemos hasta dónde comer, porque a veces nos sirven platos muy grandes o uno se sirve plato muy grande y no hace falta. Si ya vos te conoces, sabes hasta dónde. Perfecto. Pamela Barquero, muy amable, gracias por acompañarnos. Gracias, que estés bien.